su idioma. Now, let's begin. This is the first Comencemos. of the Housing Insight Esta es la sessions, so primera de welcome estas all to sesiones kind of our sobre pilot vivienda. session today. Bienvenidos a It's nuestra part of the World sesión Habitat piloto de alguna Network, which manera, is a que es network parte de la red for World all the Habitat, winners of the que World es una red de Habitat todos los Award. ganadores del You premio can World imagine it Habitat. is a Se pretty imaginarán que es expansive una red network, given that the awards have bastante been running grande, dado since que los 1986. premios existen These are desde el public sessions 86. where Estas son awardees sesiones primarily públicas donde present los their premiados solutions to a wider principalmente audience. presentan sus And I soluciones think a una the reason we've audiencia introduced this is it's an externa. opportunity for us all to Y learn about presentamos practical, esto workable porque es una ideas. oportunidad para We will be aprender holding sobre many ideas of these sessions as prácticas well in the y future, so I aplicables. encourage you to Vamos a look tener to our más de estas LinkedIn, sesiones en el newsletter, futuro, social así que media to hear about future miren events. nuestras redes sociales y Now, today's LinkedIn para session ver is one I'm cuándo very, son very las excited siguientes. about. It's La called sesión Legal de hoy es Tools for algo que me Housing Rights. entusiasma mucho, se And the llama question at its Herramientas heart legales is a para los practical derechos de one. la How vivienda. do Y la communities and pregunta es small muy práctica. organizations Las use the law to comunidades, make las housing pequeñas rights real organizaciones, and ¿cómo to make usan them la ley last? para Under que international los law, derechos to de be la vivienda adequately sean housed means reales having y secure duraderos? tenure, Bajo not el having derecho to worry about being internacional, evicted, tener having una your vivienda home or your adecuada land quiere taken decir una away. tenencia And it also segura, no means tener que living preocuparse por somewhere ser with access to desalojado. services like También water quiere and decir vivir sanitation, cerca and de within reach acceso a of servicios schools, como agua y healthcare, and employment. saneamiento, And it dentro del also radio de means living escuelas, somewhere that atención respects your médica, culture. empleo y So we también have 3 en un projects with lugar us que today, respete la each of cultura. which have found a Hoy different tenemos tres legal route to reach that very proyectos, goal. cada uno What I find encontró very una striking about this ruta group, I legal think, is diferente para the llegar a range. esa meta We y have a vemos una negotiated amplia contract, gama. we have a Tenemos un collective contrato land title, a negociado, un national título act of colectivo a la parliament, tierra, but una all ley of them have this nacional de kind of parlamento, the pero same todos tienen underlying logic, la that misma secure lógica housing depends on subyacente, que legal la vivienda protection segura and depende that de la community protección groups legal and y que NGOs los are grupos more than capable comunitarios of y las achieving that. ONG son muy So capaces de lograr right now eso. I'm going to introduce Entonces, our ahora voy a panelists, presentar a nuestros panelistas and then we can kind of get y started después and ask podemos questions. comenzar con So las first off, I would preguntas. like to introduce our Primero, panelist quiero from Jakarta. presentarles a nuestro panelista de He is Yakarta. representing the Urban Poor Consortium, which Representa works with al Urban communities who have Poor been evicted from Consortium, their que homes in coastal areas trabaja and in con areas comunidades of high land desalojadas de sus value. hogares en áreas So through costeras negotiated contract con tierras agreements, de they alto valor. secured A the través rights of de those contratos communities to not negociados only lograron return to their los land, but derechos de esas also comunidades, to no solo a return to regresar a buildings sus that were tierras, adapted sino to their a needs. So construcciones Gugun adaptadas a Mohammed sus is here today necesidades. joining us. He's Gugun an Mohammed activist and a está hoy community aquí, es un organizer with activista, the un Urban Poor organizador comunitario Consortium, del Urban and he's Poor also a Consortium community y leader también in es one of líder those very comunitario en uno in de one of those esos affected communities that were esas at comunidades risk of eviction. afectadas So that's que also tenían riesgo de really desalojo. interesting to get to hear his Así que insight es on muy that. interesante escuchar toda In su San Juan, información. Puerto Rico, En the San Juan, Puerto Caño Rico, Martin Peña Community Land el Trust has also Fideicomiso done Comunitario de something Tierras very Caño Martín remarkable. Peña It también hizo secured algo collective muy land title for interesante. thousands Logró of el families in título informal colectivo de la tierra settlements para miles de along the familias en Martin Peña asentamientos Channel, informales a lo permanently largo del removing canal that Martín land Peña, from the speculative retirando market. esa Now, the tierra Community del Land mercado Trust, which I believe especulativo. is the first Este of its kind in fideicomiso Latin comunitario de America and the tierras, que Caribbean, creo que es el emerged primero de from su tipo en a really América Latina extensive y el Caribe, process of surgió community de un proceso muy participation, extenso de which is participación something that you're going to comunitaria, que es algo que see with van all 3 of these projects. a Yes, it ver is en legal todos estos tools, but it's proyectos. also Sí, the son idea that the herramientas community legales, pero has también been la idea de que la involved and is comunidad part ha estado of considering these involucrada as y es lasting and parte de sustainable tools. So speaking considerar about esto that como project, herramientas we have duraderas. Mariolga Así Julia que para este Pacheco, proyecto vamos a who's the escuchar a director of the Mariolga Julia office, Pacheco, que es la directora de director la of the Office of Oficina Participation, de Citizenship and Social Participación, Development, Ciudadanía and has y been part of Desarrollo this work for Social many y ha sido years. parte de este trabajo Our ya desde hace final muchos awardee, años. and Y el also most último recent premiado, awardee, actually, they were también el awarded más the Gold reciente en Award realidad, porque this year, recibieron el premio de and oro it is este año, for the Platform es for Social de Housing in la Czechia, Plataforma de Vivienda which has helped Social de la shape the new República Social Checa, Housing Act. que ha And that ayudado a act moldear is la a nueva ley really de vivienda landmark de interés legislation social, that que es really una shifted the legislación country's súper response to importante homelessness que ha from cambiado la that of respuesta del crisis país al management to sinogarismo, prevention. desde la So gestión de with us today we crisis a have la David Baluch, who prevención. is a counsellor Así for que hoy ending contamos con homelessness David Baluch, at the consejero platform, para terminar el and he has sinogarismo worked en la in the social plataforma sphere since y ha trabajado 1996 en with el over sector 15 social desde el año years experience in 96, con más de 15 psychotherapy, años de drug addiction experiencia en and social psicoterapia, housing projects. adicción a So las we're drogas very y happy proyectos de to vivienda have him social. here Así with que us estamos muy today. contentos de contar con él hoy The aquí. final panelist is El not último necessarily a World panelista Habitat no es awardee, but I would necesariamente un definitely consider
aliado de a World World Habitat, Habitat pero sí la ally. considero una aliada de Joining World our three Habitat. project representatives Junto a is nuestros Julieta 3 Peruca, representantes de the proyecto, contamos con co-founder of The Julieta Shift, Peruca, and she brings over a decade cofundadora of de The experience Shift, as a que tiene human más de rights una década de advocate, experiencia specializing como in housing. defensora de As a derechos senior humanos que se aide to the especializa UN en Special vivienda. Rapporteur, Es she asistente conducted senior site del visits across the Relator world and Especial de advised Naciones national and local Unidas, governments hizo on housing visitas en rights. todo el And she mundo now para leads asesorar groundbreaking work sobre on climate change and derechos de la housing and vivienda. works with Y ahora municipalities hace on trabajos really sobre embedding cambio climático policy y vivienda, solutions. trabaja con So she's here municipios today y to está bring aquí kind of a wider para framework to this conversation and dar to un push marco us más on what amplio a la these conversación local and national y tools look para like from an mostrarnos international cómo human se
se rights ven estas perspective. herramientas nacionales si lo vemos desde el punto de vista de los Across these derechos humanos very different internacionales. contexts, we will be Entonces, en asking what estos makes legal contextos muy frameworks diferentes, durable, vamos a preguntar transferable, qué es lo and que hace que genuinely un marco legal protective, sea and what duradero, it takes to transferible move y from declaring protector housing genuinamente, as a human y right qué se to necesita actually enforcing it. para The pasar de format for this declarar panel la vivienda today como un is that derecho I'm going to social ask a a few actualmente questions to our aplicarlo. panelists, Vamos a and hacer then unas I'll open it preguntas a up los to the panelistas audience y después for a vamos a Q&A. abrir el espacio para Please feel las free throughout the preguntas de los session. You'll see a participantes. Q&A Durante toda function la at the bottom of sesión your van a ver screens, and you can la add your función de questions preguntas en via el that Zoom. Pueden tool. allí If you're having trouble with escribir it, sus my colleague can preguntas. Si also tienen look to algún the chat to problema let me know con if there eso, are any vamos a ver questions el that have chat come up también there. para ver si But hay we really alguna encourage use pregunta of that allí, function. pero los aliento a que Um, usen la función de And I preguntas. think with that in mind, I'm Bueno, creo probably que going con to esto start vamos ahora asking a the questions and comenzar getting to con las the interesting preguntas. content. Vamos a pasar So al my first contenido question is interesante. Mi actually primera to pregunta Guggen, es para and Guggen, it's a question asking him if y he could es una walk us through pregunta the sobre contract that you si nos used to puede secure rights for the mostrar, Kampong describir communities el that were contrato que evicted. usaron para Who are the lograr los parties? What derechos does para it estas commit them comunidades to? And Kampong que what fueron form does it take desalojadas. on ¿Quiénes fueron las paper? partes? Please go ahead, ¿A qué se Guggen. comprometen? ¿Y qué forma adopta en el papel? All right, thank you, Adelante, Abby, Guggen. for the opportunity to share about Gracias, our Abby, por experience. la My oportunidad de sound is clear, compartir huh? nuestra experiencia. It is. All right. ¿Me So, escuchan yeah, bien? thanks Bueno, again. I'd like to share part gracias. of our experience from Quiero compartir una de Jakarta. It's nuestras about how we use a experiencias de political contract to Yakarta, help que es cómo usamos secure un housing rights for contrato político Kampung para lograr communities. los Kampung, when derechos we a la say tierra Kampung, para it's las like a comunidades favela Kampung. in Kampung Brazil. es como Before una I share favela, ¿no? about En the Brasil. contract, let me explain also Y about the les quiero context. explicar también el Between in contexto. 2014 till 2016, Entre Jakarta 2014 y experienced large-scale 2016, forced eviction. Yakarta More tuvo than 15 muchísimos families, 15,000 desalojos. families Más lost de their homes. 15.000 The reason familias was perdieron urban sus hogares development. At the same time, a causa del Jakarta desarrollo was urbano. preparing for Y al mismo the tiempo, Yakarta se 2017 estaba governor preparando election. para las elecciones de And gobernador de mostly during every 2017. election, En candidates general, en cada make many elección, promises. los They also candidatos give hacen muchas money, small promesas money y for sure, también dar and pequeñas food sumas de dinero packages and campaign y T-shirt bolsas de to get alimentos, people's foods. But after remeras de they are campaña elected, many of them para become la the gente. people Pero una who vez que order son evictions. electos, At ellos that mismos time, son we los que were ordenan los resisting eviction for desalojos. sure, and we were Entonces, en ese also momento preparing estábamos alternative resistiendo los proposal, desalojos and we y organized también many estábamos demonstrations to fight preparando against the propuestas eviction. alternativas, organizamos But at muchas that time, we demostraciones, also manifestaciones contra los decided to use desalojos. the election Y en as ese another momento strategy. decidimos We usar la wanted to elección put two como otra issues into estrategia. the election. First, Quisimos to stop presentar forced eviction, and estas dos second, cuestiones replace en them las with the elecciones. participatory Primero, upgrading poner the fin safe a los desalojos location for forzosos Kampung. y Our idea a is reemplazar esto con Our idea una was simple. mejora de A los candidate Kampung. needs Nuestra people idea votes era to muy win the sencilla. election, and people need Un candidato secure and necesita decent los votos housing. de la gente We para want ganar to las elecciones y la connect gente these necesita two viviendas needs. seguras y Communities decentes. Entonces would give queríamos conectar their estas dos votes. necesidades In return, the comunitarias. candidate will commit Y a to cambio, housing los policies if candidatos they won the tendrían que election. comprometerse a políticas de Instead of vivienda si waiting ganaban las until elecciones. after En the lugar de election, we esperar wanted hasta to después de negotiate las elecciones, these queríamos commitments negociar before the election. estos compromisos So we antes de las started by holding elecciones. meeting in Entonces each campo. comenzamos con reuniones en Residents cada discuss the campung, problem that they face. hablando de los They discuss problemas the que causes of those enfrentaban, problems, and hablábamos de they las propose causas de the esos solution. problemas y de cuáles eran las We collected the soluciones. proposal from all the Recogimos campuses. las propuestas Then de we todos los prepared campungs one y draft. después After that, we preparamos invited un borrador. also legal expert and another También practitioners. invitamos a We expertos discussed the legales y otros draft together. profesionales. The Hablamos sobre practitioner and legal expert este also give borrador. comments and Los suggestions. So expertos nos then we dieron finalized comentarios y the sugerencias contract y luego together. finalizamos juntos One el thing contrato. was very important for us. Algo We que fue wanted muy this importante para document to meet nosotros the es que legal queríamos que este requirement of a documento contract cumpliera under con todos los Indonesian law. requerimientos legales de In un Indonesia, contrato bajo campaign nuestra promises ley. are not legally En binding. Indonesia, las That is why we chose promesas, to perdón, use de a campaña contract. no We son didn't want vinculantes. Por eso it to elegimos un become only contrato. a campaign No queríamos promise que or fuera political solamente una declaration. promesa de We campaña o wanted the una commitments declaración to política. remain Queríamos valid que el throughout compromiso the governor 5 siguiera years term. siendo If válido the durante los governor 5 failed to años de carry out the mandato de agreement, ese we wanted the gobernador. Y si community ese to have a gobernador legal no basis cumplía to con bring ese the acuerdo, dispute to the court. queríamos In que this la way, comunidad the tuviera un contract fundamento also legal created para ir a la clear justicia. mechanism De esta for forma, el accountability. contrato también creó un The mecanismo muy contract claro
contrato de rendición de ask the cuentas. candidate to commit El contrato to at le least pedía 5 al things. candidato First, que to se stop comprometiera al forced menos a eviction. 5 cosas. Second, Primero, a to detener los recognize desalojos kampung forzosos. collectively. Segundo,
a Next, to reconocer change the al spatial campus plan. Next, colectivamente, to provide a budget for campus luego upgrading cambiar el and to plan carry out de participatory territorial, planning. In proporcionar return, un we committed, presupuesto para la community mejora committed del to campus mobilize y llevar a funds cabo una from the planificación communities that agreed to participativa. support the A candidate. cambio, The contract was signed in digamos, la public. The comunidad se media also comprometió covered the a juntar signing. votos After that, we campaigned para apoyar a ese for the candidato. candidate. We Ese walked in contrato se the firmó en público, communities that signed the agreement. la firma We se also campaigned for widely, transmitió more por todos los widely. medios de We comunicación. use also Después hicimos social campañas media por and ese we talk candidato. to people directly, Trabajamos en las person in comunidades person, que firmaron el acuerdo, to hicimos campaign the campaña, candidate. usamos las redes The candidate we sociales. support won the El election. candidato al que He became apoyamos governor ganó of las Jakarta elecciones. 2017 Se to convirtió en el gobernador de 2022. Yakarta de After 2007 a he became governor, we 2022. prepared Una vez que more se detailed convirtió proposal. We en discussed gobernador, how each preparamos commitment una could be propuesta más implemented. detallada. I still Hablamos de cómo remember se at the podría time implementar y our todavía me first acuerdo meeting with the en governor, esa época, person nuestra of primera community reunión con el representative attended, gobernador. and also Muchos senior representantes government officials comunitarios were also there. asistieron, también The muchos meeting funcionarios del took gobierno. place in the same La room that reunión had se llevó a previously cabo been en la used to misma decide sala que antes the se había evictions. usado But this para time, decidir at los the time, the desalojos, discussion pero was esta vez different. We la discussed discusión era how to rebuild diferente. kampung Hablamos that de had been cómo demolished and how reconstruir to esos improve kampungs que existing se kampung. habían demolido y cómo mejorar los But kampungs existentes. implementation was Pero la not easy. We implementación no had fue many long sencilla. discussions. Tuvimos Sometimes we muchas disagreed. We conversaciones also muy continued extensas. organizing A veces demonstration to the estábamos en city hall. desacuerdo. For us, Seguimos haciendo signing the contract was manifestaciones only the beginning. ante el It's like ayuntamiento. the Y entry para point. nosotros firmar el We still contrato had fue to el make sure comienzo that the nomás, fue el government carry punto out de the entrada. agreement Todavía and carry out teníamos que in the asegurarnos de way que el that had been gobierno agreed. cumpliera con el Several acuerdo tal important como se commitments había were decidido. implemented. For example, Se Kampung implementaron Aquanim and Kampung muchos Unil compromisos importantes. Por were ejemplo, en el rebuilt Kampung on the same Kampung, sites. The Jakarta government introduced, and second, am, the Jakarta government introduced a el, Kampung upgrading program. After a long el time, gobierno de Jakarta Yakarta government introdujo didn't have un program for programa de Kampung, mejora de este kampung. and it covered 445 locations. This was Este far more than programa, we had originally proposed de hecho, cubrió government, mucho más de lo que le contract. habíamos propuesto originalmente And al also gobernador hundreds en el of contrato. kampung were recognized through change to the También spatial muchos plan. kampungs fueron Because reconocidos. spatial plan is one of the El cause plan of the eviction in Jakarta. territorial Many kampungs era declared as a green zone or una parte muy industrial zone importante de or este programa. commercial zone. Muchos kampungs se But habían now, declarado a with través this de este regulation, the kampung proyecto recognized territorial by the como government zonas as a verdes o zonas settlement. industriales o zonas comerciales, pero And ahora also, el gobierno lo thousands of reconoció como homes received asentamientos. collective También building muchísimos miles legality. de hogares For a long time, they unrecognized the building, the people building. recibieron The el city título a also las invest in kampung construcciones que infrastructure, no tenían estas and it support escrituras. with the La participatory ciudad también planning. invierte en And infraestructura, los also, the kampung government apoya con la support the planificación people to build participativa y the también el housing gobierno cooperative in apoya many kampungs a las in personas para Jakarta. construir And cooperativas at de the vivienda end en of the muchos government kampungs en term, we Yakarta. evaluate Y al the final del mandato implementation del of the gobierno political evaluamos la contract. implementación del Yeah, contrato some commitments político. were achieved, Hubo algunos but compromisos que se some were lograron, not. pero algunos no. But overall, the Pero en contract helped general, change el Jakarta contrato housing cambió policy la política de from vivienda de forced eviction Yakarta to desde el participatory desalojo kampung forzoso upgrading. a So to la mejora conclude, participativa de los kampungs. for Entonces, us, para the concluir, political para contract was an nosotros, el experiment. contrato político fue un It was an experimento. experiment in turning a Fue political un movement into a experimento legal en instrument. la conversión de un So we instrumento used político the en un instrumento governor legal. election to Así que create a usamos legal la elección basis del for gobernador securing para crear una housing base rights. legal For the para first time, poor asegurar los derechos a la communities vivienda. stood as Por primera equals vez, with the las candidates and comunidades negotiated their estaban demands en before the una election. misma The contract igualdad de was not condiciones con only el a legal candidato para instrument, negociar it sus was also exigencias. an El organizing contrato tool. It fue helped también communities una use herramienta de their organización, votes no solo to una herramienta legal. negotiate Ayudó a las public policies comunidades before a the usar sus election, votos para negociar las instead of políticas using their públicas vote antes for de la elección, en lugar de usarlos short-term para campaign gift. People used them to campañas a pursue a corto more plazo, fundamental sino and que los long-term usaron goal, para the lograr right un to objetivo secure a and mucho más decent largo housing. plazo, el derecho a una vivienda That's justa, all, segura Abby. y decente. Back Eso to es you. todo, Thank you. Abby. I have to say, Gracias. every time
Debo I decir got the que privilege of going to see this cada project vez in que tuve el Jakarta, but every privilegio time I de hear the visitar este story again, proyecto en it Yakarta y just cada brings a vez que smile to vuelvo a my face. escuchar esta And I historia didn't me actually hace know that about sonreír. the Y very same room that they had been, de hecho no that the sabía evictions were being que decided on was also the habían place where the community were firmado now being able to have their rights el restored. It also contrato en la raises a misma very sala donde interesting se firmaban los desalojos. question Así around que zoning and how también nos zoning lleva is a una used pregunta muy oftentimes to interesante evict sobre cómo communities. se What you were usa la talking about with the grey zonificación, areas as ¿no? Para well. las, a But veces it's se always la inspiring to usa hear it. para desalojar So thank you, comunidades. Así Guggen. que es muy inspirador Um, escucharte, Guggen. Now, I'm going to Bueno, move on to ahora Mary vamos a Olga. pasar a Mariolga. And she also is familiar with Ella también communities at risk of eviction conoce and how muy to bien a las mobilize comunidades en riesgo de in the face of that. desalojo y cómo So, Mary actuar en Olga, ese for anyone sentido. who's unfamiliar with Mariolga, the para community alguien land que trust no model, conoce what este does a modelo de collective land fideicomisos title mean in comunitario de tierras, practice, ¿qué and why did significa you en la choose práctica this el model título colectivo de la specifically in tierra y your por qué work? eligieron este modelo específicamente en el trabajo de ustedes? Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Primero que todo, agradecida de World Habitat por continuar la colaboración ya básicamente a 10 años de habernos cruzado los caminos por primera vez y agradecida de compartir aquí con el resto de los panelistas y conocer más de sus experiencias y sus proyectos. Así es que un poco, ¿qué es el modelo del fideicomiso de la tierra? Lo primero que hay que conocer es que es un modelo que nace para allá para los años 60 en los Estados Unidos, una respuesta a toda la crisis también de derechos civiles y la desigualdad y el racismo que se estaba viviendo en Estados Unidos. Y lo importante es que ha trascendido el espacio geográfico de los Estados Unidos y ha trascendido, ha logrado trascender sus orígenes en el sentido que ha logrado seguir dispersándose por el mundo y otros países, otros continentes, otras regiones y otras realidades han ido adaptando lo que es el modelo del fideicomiso a la tierra, como es el caso del Caño Martín Peña en Puerto Rico. Así es que un fideicomiso de tierra lo que plantea es que tiene unos residentes o tiene unos miembros, tiene unas personas que son las custodias de un bien común, en este caso la tierra, las casas, va a depender, ¿verdad?, el modelo de fideicomiso particular del cual se esté hablando, pero estas personas, que es el community, custodian la tierra en ese fideicomiso para el mejor bienestar de lo que ese grupo haya decidido. El modelo más común que se ha dispersado del fideicomiso es para trabajar lo que son viviendas asequibles, sobre todo en contexto urbano, aunque según pasan los años, como les comentaba, hemos ido viendo cómo el modelo se ha seguido transformando. En el caso del Caño Martín Peña se utilizó como una herramienta para regularizar la tenencia y reconocer los derechos propietarios de familias que habían vivido en el corazón de la ciudad capital de San Juan por generaciones y que no tenían nada que les acreditara o les reconociera sus derechos. Así es que en el caso nuestro también vino de la mano con un proceso de planificación participativa y el desarrollo de un plan de desarrollo integral el cual busca unas mejoras urbanas y un redesarrollo en sitio que podía y puede generar grandes procesos especulativos y un poco la comunidad comenzó a hacerse distintas preguntas en búsqueda de protegerse a sí mismas, pero sobre todo proteger a las futuras generaciones a seguir teniendo acceso a la ciudad y a poder que se les reconociera los derechos, ¿verdad?, de quienes aquí habían vivido por años. Así es que en ese proceso, ¿cómo se decidió? Pues durante el mismo proceso de planificación participativa surge la pregunta, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos aseguramos? ¿Cómo evitamos que se repita la historia de comunidades vecinas del área que ya habían sido desplazadas bajo la misma excusa, ¿no?, de redesarrollo y bajo la misma excusa de que estaban en zonas inundables y que era un problema de salud y seguridad? Así es que en ese proceso se buscaron distintas alternativas y se fueron evaluando. Se compararon, hubo distintos talleres con el liderato comunitario y con residentes de las comunidades, en el cual se comparó tres modelos. Se comparó los títulos individuales de propiedad, que es el modelo más conocido acá en Puerto Rico. Se compararon las cooperativas de vivienda y cooperativas de solares, que aquí en Puerto Rico había algunas experiencias para aquel entonces y se trajo, ¿verdad? Se importó desde los Estados Unidos lo que era el modelo del fideicomiso de tierra. En ese proceso de análisis, la gente identificó que el fideicomiso brindaba lo mejor de los dos mundos.
brindaba el reconocimiento individual y los derechos individuales sobre las propiedades, pero a su vez brindaba las garantías colectivas de que todos los terrenos iban a ser custodiados y protegidos por los residentes del Caño, por las comunidades y por las estructuras que aquí existen para custodiar este proyecto comunitario. Así es que en ese análisis, pues la gente optó y decidió, ¿verdad?, por instaurar el fideicomiso de tierra. En nuestro caso, fuimos el primer fideicomiso de tierra, fuimos creados por una ley que da vida a todo el proceso de desarrollo integral que se está gestando acá en las comunidades del Caño y le da vida a lo que es el fideicomiso de la tierra. Creo que algo importante que se pueden llevar sobre qué es un fideicomiso, pues mire, una manera de ser inclusivos a la hora de manejar y tener el control sobre las tierras y sobre el desarrollo de la gente. Es una herramienta, es una alternativa que tienen las personas para ser protagonistas de su desarrollo y custodiarlo en el mejor interés de sus propias comunidades y de sus propios grupos. Al menos así es como nosotros lo visualizamos, y a su vez pues tiene múltiples beneficios como promover vivienda asequible, promover desarrollo equitativo, puedes promover justicia ambiental, entre muchos otros aspectos. Mensaje importante, el fideicomiso de la tierra es una herramienta y las herramientas uno las va adaptando a lo que uno necesita. Esa fue nuestra experiencia, fue la primera vez, ¿verdad? Como si bien mencionó Abigail, que se implementa y que se desarrolla un fideicomiso a nivel de Latinoamérica, a nivel del Caribe, una de las primeras experiencias a nivel del sur global y una de las primeras experiencias también en adaptarlo para contextos de comunidades autoconstruidas. Entonces vamos viendo cómo, ¿verdad? Un modelo que se crea de una manera muy particular se puede seguir transformando según la necesidad del grupo que lo va a utilizar y que lo va a aplicar. Así es que nada, un poco que se lleven eso. eh, y un poco que manejar y custodiar bienes de manera colectiva no es sencillo, requiere paciencia, requiere compromiso, pero sobre todas las cosas también requiere mucho y constante desarrollo de liderazgo al interior de la organización, promover constantes procesos de organización comunitaria y fortalecimiento de esa organización comunitaria y reflejándonos un poco en la experiencia que nos comparte el compañero, requiere lo que son las alianzas tanto a nivel público y nivel privado. Sin la alianza es muy complicado sacar este tipo de proyectos a flote y sacarlos adelante. Y esas alianzas pues tienen distintos límites, distintas fronteras y nos hacen sentir más o menos incómodos, pero ciertamente algo que hay que tener sobre la mesa y que algo que hay que tener presente. Thank you very much. Muchas gracias. I really, it's a real pleasure to just also Es un hear how it placer wasn't, it's not realmente just for your escuchar community cómo as it is, but the no es future solo generations para of your la community, which comunidad, is just sino para something I las think that futuras for generaciones housing también, around the ¿no? world Que and also creo the que es climate algo crisis is just something que la that we all need to vivienda have y that la perspective crisis on. So climática, to siempre hear that tenemos que framing tener was esa really interesting. perspectiva Thank para you very esos much. aspectos. Muy interesante, muchas I'm going gracias. to move on to Vamos David ahora a pasar a David and ask him about the Housing y le Support vamos a Act, preguntar sobre la ley because de apoyo a la they've managed to vivienda, do just a pretty remarkable piece of legislation. porque So, David, es my una question ley for you muy is, interesante. what Mi does the pregunta Housing para Support David Act es, require of ¿qué government, and what is requiere the legal esta ley obligation del in it now gobierno? that ¿Cuál es la wasn't there before obligación when it came to legal que homelessness tiene and ahora el homeless gobierno prevention? que no tenía antes en términos de prevención del Okay. sinhogarismo? Muy Hi to bien. all of you. Hola I a would like todos to y me describe gustaría briefly the situation describir that was in Czech brevemente la Republic situación de since la República 1990. Checa Before there was a desde el communist era, 1990, and there were antes de la almost era 20% of the houses digamos, were cuando terminó municipal la houses or era municipal comunista, donde el flats. 30% de las It casas was eran casas pretty easy municipales to o find departamentos some municipales, solution y for era the people bastante that were in crisis. But sencillo during encontrar 90s soluciones para las and personas que estaban en after crisis. Pero durante 2000, los 90 hasta el all the año 2000, municipalities start to todos sell the los flats because municipios it was empezaron too a difficult vender estos to care departamentos porque era about muy all the flats, difícil and also it ocuparse de was an easy todos. way for the Y era municipalities to get some una extra manera money. fácil para los municipios de obtener dinero Suddenly in extra. some Entonces, cities or de repente en towns, algunas ciudades, en algunos
pueblos, amount of social la houses fell cantidad almost to de zero viviendas or sociales cayó a cero really to casi, zero. o realmente But a in cero. some big cities like Pero en algunas Brno, ciudades they have grandes still something like 35,000 flats, había and it's aún quite unos easy 35.000 to find a departamentos y solution till era now más there sencillo for encontrar una people that are in solución housing allí need. para las personas que And tenían necesidad de 2013, vivienda. En 2013, there were many experts in all the areas muchos that start to expertos feel de that todas we las really áreas need empezaron something a like ver a que Housing realmente Support se Act and necesitaba algo como una ley de apoyo a la solution vivienda, that will be una even in the legal solución frame, and que that estuviera we will have dentro de un some marco long-term legal para solution. que la gente So tuviera at alguna that solución a largo period, plazo. there was a massive tsunami En esa época drugs hubo coming to un Czech Republic, like illegal drugs, and tsunami, hubo suddenly un many people tsunami de drogas ilegales que were entraron a la evicted República from Checa. their Entonces, homes, muchas and personas fueron we found out desalojadas that there de is sus something we call hogares triple trouble, which is a combination y of vimos que había como un triple problema, homelessness, porque era una combinación serious de addiction, and sinhogarismo, some graves mental problemas de disease. adicción y And también for enfermedades these people, there mentales. are no trajectories Para how to esas get personas back to que some estaban en nice estas and situaciones, ¿no? ¿Cómo era posible para ellos nice volver solution, a a nice alguna flat with some dignity. solución So the para vivir experts en forma connected digna? together and Entonces estos start expertos se to conectaron y empezaron accent this topic or stress this topic, a and pointing out that there estudiar is a este solution. tema So we were y a looking abroad, identificar una all around the solución. world, where are the Se most analizó, effective bueno, en el resto del solutions, mundo donde and había start to soluciones prepare efectivas y this empezaron act. a But it preparar was in esta ley. 2013, Pero so eso it era en took us 2013, almost o sea 13 que nos years llevó casi 13 to get años through this atravesar really todo ambitious plan. este plan We ambicioso. were like pointing out that it's really important to shift Y from crisis management to quiero some systematic señalar que prevention. fue muy So the importante act pasar de la gestión de fundamentally shift crisis Czech a Republic response prevención to sistemática. homelessness Entonces, and esta ley housing de la precarity República from de an Checa es la reactive respuesta ad hoc a crisis la, management al to sinhogarismo y a la some precariedad de systematic and vivienda proactive y prevention. pasaron So this desde is una gestión de something crisis a really un important. sistema And sistemático y proactivo there de is prevención. Así also que es muy the importante. way how También to es una forma institutionalize de permanent infrastructure. institucionalizar It la established a infraestructura clear permanente. legal framework to Establece un housing marco legal muy contact claro points, which are con places puntos where de people contacto can de ask vivienda, que for son lugares help donde in la various gente puede situations. solicitar ayuda en diferentes situaciones. These contact points should be across Estos puntos de municipalities, contacto providing en los dedicated advice municipios assessment tienen and que brindar direct navigation to asesoramiento housing support. dedicado y These experts are asesoramiento para obtener usually este like apoyo a la vivienda. really Estos expertos good in son pointing muy or buenos para navigating the people through the system and helping them guiar a las to personas por find el sistema some y solution for ayudarlos a themselves. encontrar alguna solución. It also creates Y backstage también guarantees and assistance crea tools for rental housing, as well garantías as y herramientas de asistencia regularized para las viviendas de alquiler funding for housing social y work. también And there is financiamiento also a para predictable viviendas de framework for interés those social y that are también in es need, and un marco instead of para aquellas relying personas on que short-term están en or necesidad fragmented y en lugar pilot de projects, the Act recurrir a creates proyectos a pilotos durable fragmentados y de framework to corto address the plazo, needs esta ley crea un marco of más the permanente y duradero para 160,000 abordar las people living in necesidades severe de las housing distress in Czech 160.000 Republic. personas que There are viven also en 60,000 estrés de vivienda children severo en República in Checa, ¿no? Son más temporary de 60.000 niños in temporary en housing, which is viviendas our temporarias goal to get y nuestro all of these children objetivo es que out of todos estos this niños y niñas serious salgan de esta and really bad situación accommodation. tan Yeah, seria, so ¿no? Y these esta are the situación most tan mala en términos de important vivienda. things that Esos we son have in this los aspectos más Housing Support importantes Act. que
les puedo compartir sobre esta ley de apoyo a la vivienda. Thank you very much. And it is Muchas remarkable gracias. when we Y es muy speak to interesante awardees as well, and they speak about the cuando time hablo that con it los has taken. premiados y hablan 13 del years, tiempo que les it's a llevó, tireless ¿no? effort, 13 I feel años like, and we es un feel we esfuerzo often incansable. Have those Y conversations and see that that muchas is the veces kind of tenemos estas process it has conversaciones y taken and vemos que determination. So I really ese es el applaud you proceso que for requiere, getting this ¿no? En act through, to be general, mucha honest. determinación, And it's así a real que los benchmark and aplaudo a por case study lograr for the esta rest of ley, us. ¿no? Es un estudio de caso para todos Now, I just nosotros. want to quickly remind people Ahora that quiero they can introduce recordarles a todos que themselves on the pueden chat, as well as put presentarse en questions el into chat, the también Q&A escribir function. preguntas en la función de preguntas. And with that, I will move on to Y my con own esto question to vamos a pasar Julieta. a mi pregunta para And Julieta. ask, how do you Y think le about voy the a difference preguntar, between these kinds of ¿qué local or piensas de las national legal tools diferencias and entre the estos tipos international de human rights herramientas framework you locales o work with? Where nacionales y does los one marcos end and the internacionales de other derechos begin? I know humanos it's a hard con question los in que my mind, trabajas? ¿Dónde empieza but uno y dónde here's to termina you. el otro? Sé que es muy difícil la pregunta. Well, thank you, Abby, and Bueno, thank you to all the gracias, presenters. Abby. All of Gracias a these todos case los studies que are so presentaron. inspirational and Todos have estos been casos so son tan inspirational for our work. inspiradores y han sido tan But this inspiradores para question is nuestro particularly trabajo. nice Y because esta it allows me pregunta to be es muy slightly buena porque controversial. me permite I think the ser question un kind of poquito assumes that there is a controvertida. border between the international Eh, human rights framework and Hay un local or límite national legal tools. entre And I want to los push back on marcos, that a el little marco because internacional de I don't derechos think the border humanos is y las actually herramientas there. legales locales o The nacionales. way that Pero we see it at the yo no sé shift, we si really están see it as así. one framework Nosotros that's vemos operating esto at como un different levels, marco que opera a diferentes not different niveles, systems or no two separate diferentes systems, one sistemas o international and dos one sistemas domestic. disparados, uno internacional y otro And I'll just nacional. explain this really Y starting with quiero the explicar international esto layer. So empezando what does the con la international capa layer do for internacional. human ¿Qué rights hace law? la So capa this is really where internacional en governments el set out derecho what de los derechos obligations humanos? they have Ahí towards es their donde los people. gobiernos So the definen qué right to adequate obligaciones tienen housing, the hacia right to sus be free from pueblos, forced ¿no? Bueno, el evictions, derecho the a vivienda obligation to adecuada, progressively realize these a rights estar and to libre de not go desalojos backwards. forzosos, la Most obligación a countries around the hacer realidad world, estos if not derechos. La almost all mayoría of de them, los have países, o signed up casi to todos, this right and to firmaron uphold this right. este derecho y They've firmaron la ratified obligación de oftentimes the sostener este International derecho. Covenant Muchas on veces Economic, Social, and ratificaron Cultural el Convenio Rights, Internacional or sobre another derechos covenant that actually lays económicos, out sociales these y rights. culturales y otros If you're pactos que anywhere in también Europe at the definen moment, estos oftentimes the derechos. right to housing En is in your Europa constitution, or you saben que definitely muchas signed up veces to the el derecho a la International vivienda Covenant está en on la Economic, Social, Constitución and Cultural o Rights. el gobierno firmó So when este we Pacto talk about the Internacional right de to Derechos housing, we're Económicos, not actually Sociales y Culturales. importing some Cuando foreign hablamos del derecho a la standard and vivienda, no asking a estamos government to importando un consider estándar it. We're extranjero que actually le talking pide a un about a gobierno commitment que that lo the considere. government has Simplemente already made. estamos hablando de un And that compromiso que el really, really gobierno matters ya because when you're hizo. a Y esto es muy community importante member, when porque you're cuando an uno es un miembro de individual la comunidad experiencing a o una violation, persona the que está conversation sufriendo goes una de estas from this violaciones, should la be a right conversación pasa de to esto you've debería ser un already agreed to derecho this a, right. no, So ustedes ya let's talk acordaron about este how derecho, you're entonces implementing it, hablemos whether de you're cómo lo están implementing it or if you're implementando, si violating lo it. están implementando o si lo están So violando. the international framework is Entonces, el really, marco really good at internacional one es thing and it's a realmente lot bueno weaker en at una another cosa, thing. pero mucho más débil en So what otra it's cosa. really good at is En lo que es telling us realmente what the bueno right es en actually decirnos means. qué So when significa you el read derecho a general realmente. comment Entonces, that cuando comes from the leemos Committee un comentario general que Economic, viene Social, Cultural Rights or the Human de Rights Committee, or if you read a la report from a special Comisión rapporteur de or a review from a treaty o el body, Comité de what you're Derechos getting is a Humanos o really de clear Derechos Económicos, shared Sociales y account Culturales, o si of leemos what a un right to informe de un housing relator actually especial, requires in ahí practice. vemos en, Not just a con roof, mucha but claridad security of que tenure, requiere el affordability, derecho a la vivienda, no solo un habitability, techo, access to sino la services, seguridad de la protection from eviction. tenencia, Abby, you went through some of asequibilidad, these already in your protección intro. de los desalojos Um, forzosos, todo lo que comentó So Abby en su these introducción. tools really give Estas communities herramientas and realmente les governments dan a las comunidades y a los vocabulary for how to gobiernos un implement for the right, vocabulario how para to cómo implement the right, and how to implementar más advocate for the el right. derecho, cómo They defender let a ese tenant derecho. that's facing eviction and a housing minister understand the right in the Hace exact que same los terms. inquilinos, And that's el obviously ministro de not a vivienda, small thing. todos A lot of the entiendan work that we do esto en with los local mismos términos. governments Y and mucho with del trabajo que communities hacemos is con just gobiernos getting locales y everyone to comunidades agree es on que what the todos right actually acuerden demands. qué exige But realmente el where the derecho. international framework is really, really weak, Pero obviously, is donde es in muy débil el marco enforcement. internacional es There en la is no aplicación, por global supuesto. sheriff, there's no real global court. No hay una And corte unfortunately, global even the special y rapporteur can't lamentablemente mandate a ni stop siquiera
el to a relator bulldozer. especial So that's really where we puede need obligar national a and detener local tools to una come in. demolición. This is the O sea que enforcement aquí es layer. donde entran las Courts, herramientas nacionales y legislation, locales, la parte budgets, de la administrative aplicación, processes. los This is really where tribunales, the la right legislación, los stops being a presupuestos, los principle in a procesos treaty and administrativos. becomes something Ahí concrete. el derecho deja Someone de ser un keeps their home. principio en un A tratado y se community vuelve en gets algo rehoused concreto. instead Alguien of necesita displaced. una Money actually vivienda, una flows comunidad towards es social desplazada housing. o Domestic el law is dinero really the delivery fluye mechanism hacia
hacia la And it's vivienda finally where social, this abstract concept reaches ahí es the person donde or the community. este concepto So the two abstracto levels llega a la should comunidad. Así que ideally los be dos covering each niveles other's weaknesses. idealmente deberían cubrir International las law is really debilidades del strong on otro. setting the El derecho standards, but weak on internacional enforcing debería it, establecer while domestic law los should be strong estándares on y la ley enforcement, local but debería is only ever as aplicarlo. ambitious as the Pero political will in the room, as es tan probably all of ambicioso us como know la too well. voluntad política, ¿no? Que todos But they really are conocemos meant to muy feed bien. into each other. Pero The standards la set idea es que internationally are los dos se designed to flow alimentan down mutuamente. international law, and that's El really the whole estándar point of ratifying internacional, a treaty. la idea But es it que also runs baje the other way a too. una ley What's actually nacional. happening Ese es on el the punto de ground, ratificar the un tratado. evictions, the Pero a veces financialization lo of que sucede en housing, el the terreno, los ways housing systems are desalojos, failing la people, financiarización de that la flows back vivienda, up and todo sharpens eso how va the hacia standards get arriba interpreted, so y that the define framework cómo se isn't actually interpretan los static. So we estándares. have an Así que el international marco legal no es muy framework, a estático. human rights Tenemos un framework marco that's internacional de learning from derechos local humanos reality and that's que aprende de adapting. la realidad local y So when I do se get asked adapta. this, where Pero does international law end, or what's the cuando me use of preguntan dónde international law, and termina el how is it derecho supposed to influence internacional, cuál es domestic el law? uso del derecho Obviously, my internacional y cómo answer tiene is que that the influir en la system is ley porous, local. and it's meant to Bueno, be el porous. sistema es It's meant to flow poroso y back esa es and la forth idea, into ¿no? each Que other. vaya y venga de But uno where a the otro. real tension Pero lies, and donde está really la where verdadera all of our tensión work y donde is todo nuestro never trabajo really realmente es international law importante, versus nunca national está law, en derecho but rather internacional the versus gap ley nacional, between what governments sino have en la committed brecha to entre a and qué what se they actually comprometieron los deliver and gobiernos how y they're lo que actually realmente implementing hacen, those human lo que rights. realmente What is implementan, that cómo gap between the implementan esos standard that derechos they humanos. ¿Cuál es esa signed in brecha those entre el international estándar que covenants firmaron and the en esos housing pactos systems that people internacionales are y actually los living sistemas in de and the vivienda en los violations que they're vive realmente experiencing? la This gente y las is the violaciones que gap where all sufren? of our work sits Esa es in. la brecha And donde está every nuestro single trabajo. tool, every Y legal cada tool in herramienta particular, at every legal en level, particular, really a exists cada to close nivel, that gap. realmente And I existe think para there cerrar couldn't esa be brecha. better example Y than no the podría ones haber un on this mejor panel about ejemplo how we que los que use legal vimos en este tools panel, to ¿no? De cómo close the usar las gap herramientas between legales international human para rights lidiar law o cerrar and domestic esa law and brecha entre el derecho implementation. internacional de derechos humanos y la ley local y su implementación. I'm so glad that we asked that question Qué that bueno que kind of hicimos esa pregunta, ¿no? could be challenged in such a way because Que I think es that's a tan really complicada, porque me parece que interesting way of, well, not es just una forma interesting, muy kind of accurate way of interesante putting it in this idea that y it's porous, precisa that this isn't además static, and de that the two can inform definir, each ¿no? Que other es to poroso, que no es create a better estático, que los housing dos se system overall. informan So thank you, I mutuamente really para crear appreciate un that. mejor sistema de reglas de vivienda. Así que Guggen, gracias I'm por back esa to you descripción. Gugu, for vuelvo our a ti second question, para una and segunda I really pregunta. wanted to get your Quiero opinion on this contract conocer tu because I opinión also sobre know este that you contrato, had all porque tried también many sé que different kinds of trataron approaches. muchos enfoques You do a kind of diferentes. Hicieron multi-action way of trying to protect múltiples communities at acciones risk para of tratar de eviction and proteger a las restore their comunidades rights. en riesgo de desalojo y restaurarles sus I'm quite derechos. curious what made you Así think that a que me contract was the gustaría saber best qué way les to hizo secure your pensar que housing un rights. And contrato era you've la spoken a mejor bit manera de about it asegurar estos already, derechos a la but vivienda. Algo also hablaste ya de what esto. leverage specifically Pero, did the community ¿qué have going into negotiations? apalancamiento And I tenía la think that comes comunidad down al to ir a what you were las talking about with the negociaciones? Que votes también and nos kind lleva a of, lo que nos dijiste the sobre los power of the votos, ¿no? communities you were Y el working with poder de las at the comunidades que time. estaban trabajando en ese momento. Okay, Abby. Muy bien, So, Abby. I will not say that this is the best way. Yo no diría que es la So, mejor I manera. will say that we Yo diría try que everything we tratamos, can do, probamos todo lo que and podíamos this is hacer. also the Y good esto chance también to change es, the political es una situation in posibilidad our de cambiar la society. situación política en nuestra That we sociedad. face that every Nosotros election, veíamos the que en cada poor people is elección always los harassment pobres by the candidates. siempre They only eran give the promises, acosados they por los fake candidatos, promises, they give acosados a us promesas, small amount of money, promesas but falsas, les daban algo de they dinero, didn't have pero a good track no record work with the tenían, community. But they want to elect by the community. They want the food no tenían from the un community. buen So, antecedente con la comunidad, and pero it's querían que los always votara la also comunidad, make a querían problem los in the votos de la society. They comunidad. fight each other Y esto in también creaba problemas en la the sociedad, community se peleaban entre sí en la to win comunidad their candidate. So para I think it's que ganara also su candidato. the Así good chance que to change creo the que también era una situations, posibilidad de not cambiar only la about to situación, secure no the housing solamente rights, but lograr also los to derechos a change la the vivienda, sino democratic también situation in cambiar our la situación society. But democrática yes, en this is nuestra sociedad. a Pero new sí, experiment for us, and we fue make un it. experimento There's nuevo para some achievement nosotros we y got
lo y yo haré hicimos
logramos, we tuvimos will algunos do logros, in many strategies that we want pero to that we can make it. And also, había I muchas think estrategias que in podíamos every usar. election, Y además, en cada the elección, candidate is el need the candidato, voter. This is the only one times in 5 years. The poor él a people veces es suddenly la become única valuable because they need vez the en que los vote. pobres se They need vuelven the algo vote. valioso So, porque el but candidato los necesita. if we only use Pero our rights to si vote solamente usamos nuestro individually, one by one, derecho en ese momento, there is no power. no vamos It's a tener only poder. used by the candidate to get the Solamente position. nos va a usar So el the candidato idea para is lograr el when puesto. O sea when que the la idea community es que working together cuando and la comunidad make trabaja junta working together and they unite the y se votes une and change to the demands to the candidates for long-term benefit, y it will be se une a useful. un And then candidato suddenly para un the beneficio a largo plazo, candidate es mucho más útil. Y después see el the poor people candidato not va as a ver individual, not a as los pobres individual no voter, como but as a groups, as a votantes individuales, communities. sino So como that's grupos, the como position is comunidades. better Así que in la front of the posición candidates. va a ser más Back to you. fuerte frente al candidato. Thank you. One kind Gracias. of one small question back to that Una is pregunta corta the relacionada kind con of eso. political involvement of the community. And Esa I remember that participación you had política de all la comunidad. Me acuerdo organized que through ustedes cooperatives. Are they organizaron still the way that the community can cooperativas. remain ¿Sigue siendo así politically la forma en involved? que la Have comunidad they participa kind of kept their políticamente? political involvement ¿Mantuvieron esa through how participación does that política? sustain ¿Cómo, really the cómo se sostuvo eso the realmente, community's political involvement? esta participación política de la comunidad? Yeah, we built the Sí, housing cooperative network construimos not only in una Jakarta but in Indonesia. red de cooperativas de vivienda, If no solo en we Yakarta, sino if en we Indonesia en general. only take a look on the Si solo miramos political moment or election, el it momento will político o las not, we elecciones, will not, we will no think, vamos oh, this is a, not sustainable. But eso no va a ser said, sostenible. like I said before, Pero the como yo dije political contract antes, is only el the contrato entry point, político it's only es solamente el beginning. punto de So entrada, es el after the comienzo nada más. governor term is Así que done, una vez que we termina el continue with our mandato de work. ese But in the gobernador, 5 seguimos con years, nuestro trabajo. Pero we stop until now. Actually, they stopped the eviction in the city and en also esos changed 5 años the pudimos policy. detener los So desalojos our en la ciudad y demand también is pudimos cambiar la política. Así beyond que the nuestros reclamos community, van más because allá we demand de la the comunidad, policy change. And porque also logramos ese cambio de with política. the case, Y with también the achievement, our experience in 5 years. So we con have estos like logros the que capital tuvimos to en 5 continue años, our movement, our struggle adquirimos experiencia y to capital para leverage continuar our con nuestra community. lucha. Thank you. I think it's amazing how Gracias. Creo que es increíble this project around cómo evictions este and land and proyecto community rights has relacionado led con into kind of rethinking desalojos an y derechos de la overall comunidad y la how to tierra have an overall llevó democratic process and what a it is a democracy, una or at reformulación least del proceso a democrático, country de qué using es una democratic democracia, ¿no? systems, how they Por should lo be menos adhered and improved on. It's really cómo interesting. se debería cumplir esto en un Mariolga, I'm país que going adhiere a un to sistema come to you democrático. next. Mariolga, ahora And voy a also to ti kind of speak about y también institutions. To voy a ask hablar you, de what was the hardest instituciones. institutional ¿Cuál fue la resistance you had to resistencia overcome? institucional más Because as we've difícil both que tuvieron mentioned, que superar? community Porque land como trusts were ustedes not well mencionaron, established estos yet fideicomisos in no your estaban bien area. And establecidos so did todavía you en la find región. significant challenges to ¿Encontraron desafíos progressing this model? importantes para poder And also, how progresar did con you este address those modelo? challenges? ¿Y cómo abordaron esos desafíos? Bueno, ciertamente la implementación de este tipo de proyectos va a conllevar retos y desafíos sin importar, ¿verdad? El contexto o la localidad donde se están desarrollando. Un poco somos proyectos, incluyendo, ¿verdad? A los proyectos que representan los compañeros, que hasta cierto punto estamos nadando en contra de la corriente. Como bien decía Julieta, estamos buscando llevar a la práctica eso que se legisla o eso que se escribe ¿verdad? A nivel de derecho internacional. Y eso siempre va a encontrar unas resistencias, unos conflictos y unos retos en su desarrollo, en su quehacer. En nuestro caso, les voy a compartir 2 retos externos y 2 retos internos y un poco cómo lo hemos ido manejando con los años. El primer reto externo fue
cuando se introduce la idea y se desarrolla y se incluye en el proyecto de ley la figura del fideicomiso de la tierra, eso desató acá en Puerto Rico una guerra ideológica y filosófica. Para quienes no sepan, pues Puerto Rico tiene una relación colonial con los Estados Unidos, y a pesar que el modelo de fideicomisos se crea en los Estados Unidos y que en el cual el caño se basa uno en la ciudad de Boston, aún así se comenzó a tergiversar y a utilizar mucha terminología política e ideológica para atacar la figura del fideicomiso. Entonces, teníamos al alcalde de la ciudad y a otros políticos que tenían acceso a los medios de comunicación hablando en contra del fideicomiso, hablando en contra del trabajo que hacían los líderes comunitarios, planteaban que esto era comunismo, que esto era como que traer a Hugo Chávez directo de Venezuela para acá, a San Juan. Así es que hubo mucha tergiversación sobre lo que es un fideicomiso, la figura de lo que es, lo que hace, lo que busca, y hubo mucho ataque directo. Tan así que en el 2009 el alcalde de la ciudad de San Juan en aquel entonces llevó a cabo una demanda junto con la legislatura y nos quitan los terrenos que custodia el fideicomiso de la tierra, y estuvimos 4 años básicamente, ¿verdad?, en una batalla legal en los tribunales, en distintos foros judiciales acá en Puerto Rico y en Estados Unidos, defendiendo la existencia del fideicomiso, el derecho que tenían los residentes de decidir cómo querían manejar sus tierras, etcétera. Pero eso fue un daño muy grande, porque no puedes comparar el acceso a los medios que pueden tener proyectos comunitarios como los nuestros versus el acceso que tienen legisladores, alcaldes, tienen todo el aparato de comunicaciones para de una manera bien abayazadora aplanar, ¿verdad? Y básicamente casi silenciar. Aún así, la comunidad estuvo organizada todo ese tiempo, realizaron manifestaciones, se buscó apoyo de aliados y aliadas en distintos sectores del país, sobre todo en la academia. Se tuvo ¿verdad?, las demandas y los casos legales que hubo que llevar, pero eso a su vez nos trajo un reto adicional, y fue que en la demanda la comunidad le decía al gobierno, bueno, si me vas a quitar los terrenos, me tienes que pagar la justa compensación por los terrenos. Estamos hablando de más de 85 hectáreas de terreno en plena capital. El gobierno no tenía el dinero para pagar. La intención de la comunidad nunca fue que se le pagaran las tierras, simplemente era una estrategia legal para ganar tiempo en lo que se daba y se concretaba un cambio político, y se daban, ¿verdad?, unos cambios de actores en el panorama político del país. Pero se utilizó eso para plantear dónde están los millones, acusar al liderato comunitario de haberse quedado con el dinero que se les pagó por las tierras, que eso no fue cierto. Y eso es una sombra, ¿verdad?, que muchos años después, quienes vivieron esa época, pues todavía recuerdan y nos puede perseguir en cierto modo. Otro aspecto externo, otro reto externo muy significativo, es que debido a esa misma guerra ideológica, sobre todo que percoló a las agencias gubernamentales con las cuales teníamos que relacionarnos y todavía tenemos que relacionarnos para hacer nuestros trabajos, generó muy poca colaboración de los funcionarios de esas agencias en brindar información, en acceder a reuniones, en que se pudieran aclarar los asuntos, y eso hizo que los primeros años de nuestros trabajos, de hecho, hasta que ganamos el Premio Mundial del Hábitat. Para nosotros eso representó un antes y un después en nuestro contexto local, ¿verdad? Y de cómo se nos percibía y cómo se nos trata, y cómo se nos trató en aquel entonces. Eso fue un game changer para nosotros realmente. Pues había muy poca colaboración, muy poca colaboración. Así es que un poco cómo lo hemos atendido esos retos a nivel interno, pues básicamente con mucha educación y capacitación. Cada vez que hay cambios de gobierno, nosotros hacemos unas rondas, distintas rondas por las agencias gubernamentales de educación, de explicar, de volverlo y volverlo y volverlo a explicar cuantas veces sean necesarias, a los funcionarios electos de gobierno, a los empleados gubernamentales de otras agencias, para un poco que entiendan la ley 489, que es la ley que crea el Fideicomiso de la Tierra, que entienda el Fideicomiso de la Tierra y que podamos entablar colaboraciones. Pero esos son procesos que toman mucho tiempo. Pudiera parecer que algo sencillo, pero como bien decía el compañero David,
pues son procesos a largo plazo. Y ahorita yo les planteaba que hace falta paciencia y compromiso a largo plazo y es por este tipo de dinámica. Eh, Otro aspecto interno y otro reto y cómo lo hemos ido trabajando con los años es que en el caso nuestro éramos el primer fideicomiso, así que había muchas cosas que era la primera vez que las estábamos haciendo. Así es que un poco encontrar esas personas colaboradoras en la creación de documentos, de procesos, rebotar ideas con otros grupos fuera de Puerto Rico en aquel entonces que ya estuvieran establecidos para poder validar un poco lo que estábamos haciendo, tener análisis del marco legal. Eso fue sumamente importante, ¿verdad? En los primeros años para poder sobrellevar esos retos iniciales de poner andar, ¿verdad? La organización. Otro reto que tal vez pudiera pasar desapercibido es las expectativas colectivas versus las expectativas individuales. Nosotros, ¿verdad? Nuestro ente fiscalizador y que nos moviliza y de gobernanza es una coalición de liderato comunitario, pero dentro de esa coalición hay 11 organizaciones de base comunitaria. Y eso conlleva que tú tienes múltiples mentes, visiones, perspectivas de cómo deben ser las cosas y a pesar de que se lleva a cabo unos distintos ejercicios, ¿verdad? Sobre definiciones comunes, siempre va a haber un elemento de expectativa individual sumada a la expectativa colectiva y eso se puede volver retante. ¿Cómo trabajamos eso? Pues espacios constantes de trabajo con la comunidad. Hemos creado distintos comités de trabajo sobre distintos temas para poder un poco o redefinir esas expectativas o cerrar las brechas entre lo que es la expectativa y lo que es la realidad de lo que podemos trabajar. Quisiera destacar rápidamente que hoy en día en Puerto Rico ya somos 5 fideicomisos adicionales. Había una pregunta en el chat un poco de cómo mantenemos el tema del balance con la ecología. En el caso de nuestro proyecto principal, que es el dragado de un cuerpo de agua, se va a restaurar y se van a volver a sembrar mangles a lo largo de ese cuerpo de agua. Y la expectativa es que una vez mejore la calidad del agua y se restaure con la siembra de mangles, pues todo lo que tiene que ver con la biodiversidad va a mejorar también. Pero sí quería aclarar que en nuestro contexto es un contexto urbano, no tenemos demasiada área en ese sentido que proteger, más allá que el propio cuerpo de agua, que es el caño. En el caso de Puerto Rico, sí hay 2 experiencias muy interesantes de fideicomisos que fueron creados y están trabajando el tema de la agroecología. Niall, it'd be great to if you can put Qué the names bueno, of those nos trusts as well in the encantaría chat. conocer los nombres de los otros fideicomisos I también, si joined los World puedes Habitat escribir en el a long chat. time after you all awarded, and just to hear about the challenges that you all went Escuchar through, los and desafíos especially que that todos ustedes ideological atravesaron, fight. especialmente toda I esa just think lucha it's truly ideológica que remarkable how you've all describió addressed María it and Olga. sustained it Es for so many increíble, ¿no? years. Cómo So pudieron thank you so abordarlo y much for sostenerlo outlining durante that. tantos años. Gracias por David, compartirlo. I'm on to you. David, ahora voy a So ti. I think that one of the things that we really Una de found las cosas que fascinating about your realmente nos project resultaron was fascinantes sobre el your work proyecto with de ustedes municipalities fue el across the trabajo con los country to municipios kind en of todo el get país this act para lograr esta ley. through and supported by. So I think one of the questions I wanted to ask Y was, una de las preguntas que you've built tengo relationships es, with municipalities right across the desarrollaron estas country over relaciones the con los past few years. municipios en How todo el did that país en los collaboration últimos años. develop? We were actually just ¿Cómo se talking about desarrolló partnerships esa now colaboración? and Ya the hablamos de importance of those alianzas, partnerships and having el municipalities proceso de crear alongside. esas So alianzas, how did these incluir a las collaborations develop municipalidades. and how did ¿Cómo se working with them desarrolló shape both the esa legislation colaboración? and its ¿Y cómo rollout? trabajaron con ellos para definir la Yeah, legislación y su lanzamiento? we have really long-term Sí, cooperation, realmente and there tenemos are una cooperación 20 muy cities larga. with the Hay highest 20 number of people ciudades in housing con need, especially muchas in around personas en homelessness, necesidad de and these are the vivienda, cities we are trying muchas to cooperate personas with con the problemas de most. sinhogarismo. Entonces Um, tratamos de we are colaborar con la trying to mayoría de get ellas. bottom up and Y estamos co-design tratando de tener un the codiseño services de for abajo all the hacia arriba people de los servicios that are para in this estas housing need. personas que So están con our necesidad de vivienda. partnership were forged Nuestra on ground through alianza se practical forjó en el implementation of terreno Housing a First través de la projects and implementación early local housing offices, práctica de los proyectos de real Housing world First. municipal experience directly shaped the initial Y drafting of the la law. experiencia And municipal también it's based definió el also borrador inicial de la ley. on Y también the
se basa personal relationship with the en la politicians and relación local personal con los stakeholders that we are políticos y con trying todos los to grupos de spend interés with them a lot locales. of time and Tratamos de talk estar about mucho con all the things ellos, they dedicamos mucho face tiempo a ellos, a hablar and de todas las cosas que find the enfrentan, individual solution for encontrar every area, soluciones which is something individuales really para cada important. We área. spend Esto es the algo muy more time you importante. spend with these Nosotros, people, cuanto más tiempo the estamos con more estas deeper the personas, relationship más is, profunda es and la then relación. the more smooth Y is entonces the más cooperation. And then there is sencilla va a ser also la the cooperación shaping y va of a the fluir mejor. legislation through También practical feedback. la legislación se We fue are definiendo a trying través to de get feedback feedback práctico. from local Nosotros leaders, tratamos de obtener which was opiniones de crucial líderes during locales. the Eso fue legislative fundamental process. durante el proceso And we are legislativo. also trying Y también to tratamos include their de opinions incluir on sus various opiniones topics sobre and diversos their temas. own suggestions. And Y it también help us to consideramos sus advocate sugerencias. Todo for esto nos key ayudó refinements such a as adjusting income thresholds and pedir broadening algunos access to contact points, ajustes, como por ensuring the ejemplo law los umbrales reflects de local ingresos, realities rather than ampliar el just acceso a los puntos de abstract bureaucracy. contacto, asegurar que la ley refleje las realidades locales, no solo una Which was also really burocracia important abstracta. was Y creating a también fue network muy for effective importante crear rollout, una red which we call para un partnership, where we lanzamiento meet efectivo. Nosotros lo together llamamos and we are alianzas o discussing the asociaciones donde special nos topics reunimos that are para hablar typical de in temas this area esenciales que and son típicos en esta área, require some que requieren specific solutions. alguna So solución this específica. is also a network of Esto también es una clever and red efficient de good examples of buenos practice where they ejemplos share de their good prácticas practices. en las que, bueno, And van compartiendo sus working mejores directly prácticas. with the cities Y created también trabajar something like directamente a con las peer ciudades learning creó network of como mayors, una red local de officials and social aprendizaje workers, entre which are included alcaldes, in this funcionarios network locales and y trying trabajadores sociales que están incluidos to en esta red cooperate y que tratan and de inspire cooperar each e other. inspirarse And this mutuamente. frontline readiness Esta is what ensures the act primera línea to es move lo que smoothly from asegura que legal la ley text pueda into avanzar something that desde will un be texto tangible legal a and algo que realmente sea impact across tangible all the y que tenga communities. impacto en todas las comunidades. So Así this que is something esto es algo we are trying que to nosotros do estamos at least tratando 5 de times a hacer por year, lo these menos 5 veces meetings por of año, estas the reuniones municipalities de and los sharing municipios with them some new y compartimos procedures, con or ellos we nuevos invite some experts even procedimientos from o invitamos a abroad expertos, or incluso de otros países, foreign experts that expertos are like extranjeros presenting us que nos some good presentan practices mejores from their prácticas countries. de sus países. Ujú. Yeah, I think this was something in your Sí, me parece award que application, the kind of esto era algo extensive que work estaba with en la solicitud para municipalities el to premio, understand ¿no? Todo el exactly their trabajo que hacen barriers, con los municipios y and to make entender sure that cuáles was son really sus incorporated into the barreras y legislation, que because eso se participation incorpore means en la participation from legislación, porque la basically all the participación stakeholders significa involved, and participación de the extent todos of the los work you did to involucrados. continue to Y el understand that trabajo que is ustedes pretty hicieron para remarkable. seguir entendiendo eso es muy interesante. Maybe I should mention that we are Tal also vez debería trying mencionar que también to estamos include also tratando the peer workers and the people de that have their Yeah. own experience from hacer que las personas también the compartan sus life at experiencias the streets. de la vida en la Yeah, calle. exactly. Exactamente. Julieta, this is Julieta, quite a short question, es but una pregunta bastante breve, it begs a quite large pero answer, to be tal fair. vez la respuesta va a ser The más question is, what extensa. legal La tools do pregunta you es, ¿qué find the most herramientas durable in legales te parece securing que son housing las rights? más duraderas para asegurar los derechos a la vivienda? Yes, I'm going to be brief because Sí, voy a ser brief to give time for breve the Q&A. para poder So recibir más preguntas de just la very quickly, audiencia. I think it's really Bueno, important to know brevemente that creo que es muy importante what saber actually holds a right in place, and que it's lo que hace que un rarely, derecho very rarely, just a exista legal tool on its own, as raramente es we've una heard sola from the herramienta examples, legal, the como vimos en amazing los practices on ejemplos, this ¿no? Las call. prácticas increíbles que vimos hoy aquí. So
It matters. It definitely matters when a government Definitivamente legislates the es right to housing, for importante cuando un example. It gobierno matters legisla when you el can derecho a take la that right to a defensa, court. importa cuando Those are ese very derecho se puede real presentar ante tools, la but on their justicia. Esas own, son they are herramientas quite legales fragile. y And a right reales, that only pero exists son on bastante paper or in a frágiles. Un courtroom derecho can be que solo existe en un underfunded, papel it o can en be un ignored, tribunal it can be puede quietly tener rolled pocos back, fondos, puede ser as we're seeing in a ignorado, lot of puede places. irse So what retirando, really como makes vimos a en muchos tool lugares. Lo que durable hace que una is when herramienta there sea is an organized duradera community es cuando behind hay it that's una also comunidad willing to step organizada up and detrás que defend también it. está So dispuesta just a some defenderlo. very brief Pero examples, algún aside from the ones that ejemplo we've heard today, breve, because además all de of los que these, escuchamos hoy, all of porque these todos are estos amazing son ways to show what formas happens when there's a increíbles community de that's demostrar qué organized and ready to sucede cuando advocate una for a comunidad tool. está But we saw, organizada for y example, and this could preparada a very well be defender una considered a herramienta. failure. In Pero Berlin, tenants vimos organized for en years Berlín, and por forced a ejemplo, referendum los to inquilinos expropriate the organizaron largest corporate un landlords. And referéndum while a majority voted yes, the para government actually never expropiar a los implemented it. mayores So it is a failure. terratenientes But the corporativos. campaign Una made mayoría Berlin votó que risky sí, pero enough no that se implementó. Achilles, Eso es which un was the fracaso. biggest corporate landlord at the Pero time, actually sold its whole portfolio and left Aquelius, the city. que era un So, terrateniente muy you importante know, corporativo, that's actually quite a vendió success toda la because cartera the y se fue community de la was ciudad. organized Bueno, behind en it, parte even fue though un the legal éxito tool porque había actually failed. una In comunidad Denmark, organizada seriously, detrás. Si bien la herramienta legal no similarly, había tenido éxito. Blackstone bought up a lot of older rental housing and then En used renovations to Dinamarca push people out. también Blackstone People organized, and then compró the government muchas passed the viviendas Blackstone law, de which alquiler. restricted this Después practice. usaron los desalojos And para then echar a la I was gente going to se cite the organizó example of y después el Jakarta, gobierno but Guggen sancionó has la done ley that so much Blackstone better que than I could restringió ever. esta práctica. And while he Y says iba a maybe citar it el wasn't ejemplo the de best Yakarta, tool, pero Google lo we describió mucho just mejor que whenever yo we lo can talk podría about haber hecho. Jakarta, we talk about Cada vez Jakarta. It's que such an amazing hablamos de example of community Yakarta es un coming together ejemplo and increíble, ¿no? De demanding una their comunidad que rights se and not waiting for reúne their para rights to be given to exigir them. sus So, derechos y no esperar but just que to give les you a den sense los of a derechos. counter Pero para example. darles So what happens when you una have a idea de un legal tool but you don't ejemplo have community backing? de que I'm se in tiene la Canada. herramienta, In pero no se tiene la 2019, comunidad Canada detrás. actually En Canadá, legislated the en right to 2019, housing in the Canadá National Housing legisló el Strategy derecho a la Act. vivienda en la Ley And while there Nacional de was actually a Estrategia lot de of civil Vivienda. society Y demand si bien for a legislated había right to muchas housing, exigencias there de wasn't la a sociedad civil grassroots por esto, movement no había kind un of movimiento de demanding the las right bases que or exigiera knowing este what the right derecho o was, que supiera cuál era el and derecho. no grassroots movement to really put Y political pressure no on the había federal ningún movimiento government. de las bases But para what's ponerle happened since presión al gobierno federal. 2019? We have a Entonces, ¿qué pasó legislated desde el right to housing, 2019? we have a federal Tenemos el housing derecho advocate, we have a a la national vivienda housing reconocido en la council. ley, tenemos el Everything is Consejo Nacional underfunded. de la Vivienda, Nothing todo is taken está, seriously, and pero there's no public no tiene los outcry. fondos So suficientes, no se actually, lo we've toma en made serio y no hay very little inroads reclamos into addressing públicos. the O sea housing que crisis. And hicimos Canada muy poco has avance staggering en levels of abordar la homelessness. crisis de vivienda. We En have a Canadá large hay part of the niveles population altísimos living in de sinhogarismo, unaffordable housing or core una housing gran need. proporción de la población And vive we don't have en political casas pressure o really tienen una forcing situación the de vivienda government to do things inasequible, están en differently necesidad de or vivienda y no tenemos la seriously presión implementing política the para right to obligar al housing. gobierno a So hacer we algo keep diferente just o status implementar el quo derecho a la vivienda que policies ya existe. that keep housing Tenemos very estas financialized and within políticas the de private statu market. quo que So you can have mantienen the las legal viviendas muy tools and you can have great financiarizadas legal en tools el like a mercado legislated right privado. to O sea, housing, tenemos and herramientas yet they legales, can mean tenemos el nothing if derecho there isn't that legal a la vivienda, pero community no significa nada si no hay support una and the community comunidad backing to que really push them apoye forward. And para I think realmente that's what makes implementar a este legal derecho. tool Y the eso es lo most que hace que durable una herramienta and legal the most sea enforceable. más duradera y aplicable. Thank you very much. Muchas I'm gracias. going to move us on Y to the ahora Q&A with the vamos a audience. las preguntas I del do see that we have a público. question in the box. Veo Just to una remind people that pregunta. if Quiero they would like recordarles to either a leave a todos que message in si the chat, quieren and we'll keep an o eye dejar out un for it, mensaje en el or chat, if you want to vamos a put it in leerlo the también, Q&A o si quieren function ponerlo at the bottom en la of the función de screen, you can do preguntas that. en la parte inferior de la pantalla, lo Guggen, pueden it's a hacer, el question for you. Q&A. So Guggen, hay I'm una going to pregunta go para ti. ahead and ask it. La voy a And formular. it says, on which Dice, legal ¿sobre basis qué could you base hold the legal candidate podrías accountable hacer in que el front of a candidato court tenga que if responder after a en un successful tribunal election the political si después contract de was una not respected? elección So ese say contrato the político no se candidate got respeta? elected and Digamos, they el still candidato decided, resulta you electo know y what, aún I'm not así going to decide, no,
to this ¿saben qué? political contract, how No could voy you a hold cumplir that con este candidate contrato accountable? político. ¿Cómo And pueden what hacer kind que of ese protection candidato and rinda remedies were cuentas? ¿Y provided qué tipo by de the contract protecciones to the community? y recursos le dio este contrato a la comunidad? Yep. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. In Indonesia, political En promises during Indonesia, las promesas campaign políticas periods durante are las not legal binding, campañas no son not legally binding. vinculantes So the legalmente. candidate use them Entonces, to los deceive the candidatos los public usan mostly
para So that's why we try to convencer al público en general. experimenting Por eso tratamos with the de transforming tener este political experimento contract into legal contract de transformar by este drafting contrato the político en contract un contrato document that legal. meet with the Y legal redactamos un contract contrato que requirements. For reunía todos los example, requerimientos de un contrato legal. Por our ejemplo, document, it's nuestro clearly defining the documento subject and define object of the claramente agreement. el objeto y el In the propósito past, we del had also acuerdo. experienced En el that pasado también habíamos tenido la only experiencia de social que contract. So solamente it's like only eran social contratos declaration sociales, between como the candidates and declaraciones also the sociales people, entre los the candidatos voter, y el but it's pueblo, not legal binding. los votantes, pero no eran And we vinculantes didn't have legalmente. the Y experience realmente no before. teníamos la We used to experiencia bring the antes. social contract to the court. No But we llevábamos estos understand and we contratos sociales a la realize that justicia, the pero nos promises dimos not cuenta de que legally las binding. So promesas no that's son why we vinculantes changed to legalmente. Por transform eso cambiamos, social contract into transformamos los contratos the legal sociales en contract. un contrato And legal. also Y we también try to comply with the tratamos existing de regulation. cumplir So there is a law in con contract la law in regulación Indonesia existente. that Hay una ley de you contratos en cannot to make a Indonesia law que dice que that you no se puede violate the regulation in Indonesia. So that's why we also invite the expert to check, invitamos to a un give comment, to experto give suggestion para about the haga contract. sugerencias, We comentarios sobre el wrote contrato, the draft is very detailed. porque Not el contrato only no the puede ir en general contra de las demand, leyes, general ¿no? issue, Entonces very escribimos detailed un to borrador muy comply with detallado our para legal que system in cumpliera con Indonesia. todos But los that, requerimientos I del will sistema say legal en that Indonesia. was Pero experiment because eso fue un we experimento, are como not, dije, we didn't porque went to the court because our no fuimos a information la that the justicia governor at the time mostly porque el gobierno en ese momento fulfill the había agreement. cumplido básicamente el acuerdo, así que no necesitamos ir a la justicia. Thank you. Gracias. I am just going to check the Q&A box again. Can Voy you a all ver hear me very si well? hay For a más second, I got a preguntas en el notification. Q&A. Okay, Me escuchan just bien, double ¿no? checking. Porque recibí una notificación de que So tenía I algún believe problema. Bien, that creo I'll still wait que for some questions in the Q&A box, but I no hay actually más have also some general preguntas questions that en panelists can la choose parte del to answer. And Q&A. also, if you want to ask each other any questions, También please entre los do panelistas go se pueden ahead. hacer Here is the preguntas. time. Adelante, So si tienen alguna pregunta, este es I'll el let you momento. actually. Así que Would voy you a like to dejar ask que each other any ustedes questions? I'll se hagan defer to you as alguna I've been pregunta talking entre too much. ustedes. Así And dejo de if hablar not, I'll tanto. continue. Si no, yo tengo preguntas. Okay. Oh, I have another one in the box. Hay otra Okay. pregunta Let que me do this apareció. first Muy then. bien. A question for Julieta. Para Do you Julieta, have any research about the ¿tenemos barriers that alguna exist for people investigación sobre within las barreras que countries that have existen para las legislated, personas dentro de i.e. los developed países housing que han rights at a domestic legislado, level, por as to ejemplo, why they may los struggle to derechos mobilize their housing a la rights? vivienda a nivel interno y por Well, qué Do we have tienen research about the dificultades barriers that para exist for people movilizar on sus why they may derechos a struggle la to vivienda? mobilize? ¿Por qué pueden tener dificultades para Yeah, so movilizar we've estos done quite a derechos? lot of research on Sí, hicimos bastante what we call the investigación sobre lo que financialization of llamamos la housing. And financiarización de la vivienda. unfortunately, Y while lamentablemente, you may have si legislated bien right to uno housing, and puede tener housing el may be derecho considered a legislativo a human la right vivienda y la vivienda es under considerada your legal un system, derecho it humano en doesn't el mean that sistema it's legal, not eso actually no one quiere of the decir world's que no most sea valuable uno assets and de where los a activos lot más of valiosos del the mundo, money is going into. a donde va So gran governments parte have a del really dinero. hard decision, like Entonces they los do, for gobiernos tienen example, que with tomar una fossil decisión fuels muy when trying to difícil, address como climate hicieron, change, por even ejemplo, though con we los know the right combustibles to healthy fósiles, environment is also a cuando human right. They trataban have to de abordar decide el cambio what's going to be climático, bueno, best for tenían their que economy decidir or qué va a what's going ser to be best mejor for para their la people. And economía o mejor para la oftentimes gente. Y muchas they make the veces wrong decision. tomaron la So decisión what we're equivocada. seeing is the Entonces, lo que financialization of vemos es housing que is la actually creating a financiarización de la massive vivienda está barrier for creando people una to be able to barrera muy exercise importante their para right que to la gente housing pueda and to ejercer be su able to derecho a la enjoy their vivienda right to y que housing. pueda disfrutar de su derecho And a la vivienda. oftentimes, Y what muchas this lends veces to is a discriminatory esto practice lleva a where una people who práctica can't afford discriminatoria donde private las personas que housing, no pueden acceder a because una it is vivienda financialized, privada
porque está government feels that they also financiarizada, don't el deserve gobierno private siente housing que and that they también no have to be merecen una forced vivienda into privada, some entonces que tienen que estar more obligados a ir a algún a tipo different de type, non-private housing. And diferente de it's not to say vivienda that no social privada. we No want more estoy social queriendo housing, we decir, want nosotros non-market queremos más housing, viviendas but sociales, oftentimes queremos governments estas don't viviendas even que believe that. no So if son you're del living in mercado, pero muchas homelessness, what you veces los deserve is gobiernos a ni siquiera shelter creen and eso. not a home. Creen que So there's si a alguien lot está of sin hogar merece un discriminatory refugio, no practices that una come vivienda. with the Entonces hay fact muchas that prácticas housing is discriminatorias the most valuable ah, asset in the porque la world at the vivienda es moment. el activo More más valioso valuable del than mundo en el gold, momento, más more valioso que el valuable than oro, más stocks. It is the valioso que most las valuable asset in the acciones, es world. el And that activo más creates a valioso del real mundo. difficulty Y eso and crea barrier to una exercising and dificultad y enjoying una your human right to barrera housing. para ejercer el derecho humano a la vivienda. I would love to Absolutely. hear, and I would love to hear how the other Exactamente. Y me panelists encantaría feel about escuchar that. Is qué that something that sienten los you're otros experiencing in panelistas your sobre esto. ¿Es algo context que as ustedes well? también ven en el contexto de ustedes? Would anyone like to speak on that? ¿Alguien querría decir algo al respecto? Yeah, in Sí, Prague, in Czech en Republic, Praga, the en la housing is República now Checa, la super vivienda ahora es expensive, and súper it's almost costosa. impossible Casi to es buy any new imposible comprar property for una the middle propiedad class nueva or para the alguien de poor clase people. It's media o something para los pobres. Es absolutely absolutamente insane. una I locura. think this is also Yo our creo que role esto también es to nuestro stress rol, out this resaltar topic este and tema try to do something y tratar de hacer you algo. call decommodification of Nosotros the lo llamamos la houses in descomodificación de all la Europe, I believe, vivienda. right now, En toda Europa, creo, en because este there are many momento, people porque from hay muchas rich personas Arabian countries that are de buying países houses árabes in Czech ricos que Republic están or in Prague. Some comprando of them own casas en Praga o 150 República flats, and Checa. if you have Algunas de this estas like big construcciones tienen 150 investors that are departamentos not living in y son that grandes area, inversores, no it's really viven en una crazy zona. because they Entonces use it es una just for locura porque lo Airbnb or usan booking para Airbnb purposes. o para Booking. I believe that we Y need creo some que space to solve the necesitamos problem, un and if the espacio para space resolver is este day problema. by day Y smaller, este it's espacio something día a día that es cada is vez más impossible pequeño, then. Yeah, entonces so es it's quite a imposible. big problem in Czech Es un problema Republic. bastante grande en la It República definitely Checa needs some y definitivamente necesita regulation. algún tipo de regulación. Absolutely. Exactamente. I just will check the Q&A and I Y voy currently a ver don't si see hay any alguna more otra questions. Oh, pregunta en every el time I say that, a question Q&A. comes in, so I Cada can't vez tell que the digo eso audience is aparece really una reading my cue. pregunta nueva. Thank you, audience. Gracias a todos. So, A ver, what interventions ¿qué are there in an intervenciones unexpected existen event para el of a evento forced inesperado eviction? Is there de reparation? So un what desalojo happens forzoso? when ¿Hay una someone is reparación? forcibly O sea, ¿qué evicted, sucede and cuando alguien es what desalojado en interventions are forma there when that forzosa? ¿Qué happens? intervenciones existen cuando eso sucede? I can say that more generally to the panel, but Es I mean, en I general can para talk todos. from the Bueno, from the puedo human hablar rights desde el punto de framework. vista So del marco de forced derechos evictions humanos. are Los a prima desalojos facie violation forzosos of human son rights. So en prima facie una violación de los forced derechos evictions are humanos. never O sea, los allowed for desalojos any forzosos nunca reason están permitidos por whatsoever. ningún motivo. They are a violation not just of the right to Son una housing, but of violación human no solo del rights derecho a la writ vivienda, sino de large. los derechos So humanos en general. the problem is, again, that Entonces, the el International Human problema Rights Framework isn't nuevamente es que prescriptive to este say marco when no there es is a forced prescriptivo, es decir, eviction, cuando hay un this is the desalojo reparation that forzoso, esta es is la owed or reparación that que people, se debe communities are entitled to. It's realizar for o the a que tienen domestic derecho legal las framework comunidades, to be able to sino implement those el details. marco legal That being doméstico es el said, que implementa esos detalles. we Habiendo have dicho found that there esto, has been a lot of vimos success, for que ha example, habido when muchos communities, éxitos, por and ejemplo, there's been a cuando lot las of failures, comunidades, y había equal, muchos I mean, fracasos if not también, ¿no? probably more failures Tal than vez más successes. fracasos que But éxitos. when Pero our global cuando director was the United Nations Special nuestro Rapporteur on the right to director housing, and I was global supporting her era as the relator senior especial de aide, Naciones Unidas sobre el when derecho a la communities would vivienda, tell us that cuando las there was an comunidades impending forced nos eviction, dicen que we would hay raise the una alarm. posibilidad We de would desalojo, often nosotros levantamos las send alarmas an y urgent appeal to the enviamos government, una try to talk apelación to the urgente al government, gobierno, make tratamos them de hablar con understand el that this gobierno para que is entiendan an egregious que violation of esto human es rights. una There sometimes violación de los was a derechos humanos. pause A and a veces hubo step una back and an pausa, alternative un course taken. retroceso
eso sometimes there y wasn't. se And, tomó una you know, alternativa. obviously Y a within the veces human no. Y rights world, obviamente there was a dentro del lot of mundo de los naming and derechos shaming of humanos governments who hay, embarked on forced evictions to digamos, show los that gobiernos this que can't hacen happen. desalojos forzosos Now, después that was in pueden verse avergonzados, 2019, ¿no? 2018. The Eso fue world en is very 2019, different, and we 2018, know ¿no? that Ahora el naming mundo and es muy shaming, diferente y when it comes sabemos to egregious violations of human que rights, el including genocide, avergonzar a don't un necessarily work gobierno cuando anymore. se trata de violaciones de los derechos So humanos, it's a incluido el really, we're in a genocidio, really ya no difficult position funciona around también. human rights and Así que human rights estamos en una enforcement. situación I don't bastante think that difícil means we en give up, términos de la aplicación de los but derechos it humanos. is a No really, quiere really decir tricky que time to abandonemos en navigate nuestra lucha, as ¿no? Pero es un communities and momento as people muy who are human difícil rights defenders. como defensores de los derechos humanos. I wish I could give a more positive answer, but maybe Me Guggen gustaría or darles una Maria Olga, respuesta más you have positiva. No more sé si experiences Guggen, on the María Olga ground. tienen alguna respuesta más positiva desde el terreno en Yes, sí. I'm quite curious. Oh, Sí, me Guggen, go ahead. gustaría. Guggen, adelante. Yeah, I agree about the human rights Sí, estoy de acuerdo. in the Y international tengo, law, but con respecto al sometimes derecho internacional de it los didn't derechos work in humanos, the field. Yeah. mm, That's so de sad about that. hecho, In eso no our case, funcionó our para nosotros experience, en we el face terreno. En many nuestro caso, forced eviction. The first en is nuestra we experiencia refuse enfrentamos to leave muchos from desalojos the location. forzosos. Mucha So gente tuvo que communities irse del stay lugar. Entonces, with whatever condition. It's muchas so veces bad condition, muchos but se niegan a people have irse, ¿no? Las comunidades se another quedan option except cuales sean las to condiciones. stay and No tenemos otra survive in a opción bad más que condition. quedarnos Then y also there is sobrevivir in en Indonesia malas case we have condiciones. opportunity to También hay go un to the caso en courts Indonesia. Tenemos la and sue oportunidad the de government ir a to la justicia about the eviction. y demandar al And gobierno por estos but desalojos. mostly we Pero en fail about general that because the fracasamos people always ask by the porque judge la about their gente the land certificate, the land rights, and se les the pide el informal certificado, el settlement título never de la get the tierra certificate, so they y bueno, en un mostly asentamiento informal nunca tienen estos títulos fail. de But la there tierra, así que en is general example fracasan. that Pero they hay won in the ejemplos court de que sí because Indonesia ganaron system en la is justicia. not a common law. So the En every courts Indonesia have their own decision, ah, and no that's funcionamos why bajo el sistema political del contract common is law. a part of Entonces, el the contrato the político es way how parte to de la get the forma remedy for the community that en obtener evict una solución before. para la comunidad. I think that kind of leads to Y a creo que wider esto question me lleva a una pregunta in más kind of the current amplia. situation. En la situación actual, And I'm quite curious what it has been like to ¿cómo ha maintain sido these practices mantener now estas once you've kind of prácticas secured legal ahora, una change? vez Like, que what are lograron el cambio the current legal? risks? ¿Cuáles son los How have you riesgos maintained actuales? and kind of ¿Cómo kept going mantuvieron y to cómo make sure siguieron that this legal avanzando precedent you para set, asegurarse de again, que just an entry point, has kind of continued to resist esta risks or herramienta provide legal precedent es un for other punto de inicio, communities pero who cómo are at pueden risk of resistir y ayudar a eviction? otras comunidades que están en I riesgo de don't know if Maria desalojo? Olga, Guggen, you No have sé any si thoughts on María Olga that. Guggen tienen algún comentario al David respecto. as well, of course. David, por supuesto, también. Sí, acá en Puerto Rico, pues al igual que en el resto, ¿verdad?, del mundo, eh, las presiones del mercado en relación a las propiedades y la desregulación en torno a lo que se puede hacer o no con las propiedades, sobre todo con los alquileres a corto plazo, ha desestabilizado eh, en la situación de vivienda en Puerto Rico, tanto a nivel de compra y venta de propiedades como a nivel, ¿verdad?, de alquileres. Así es que es una situación compleja la que hay acá y hay muy poca voluntad política de regularlo en este momento. Al contrario, yo diría que hay bastante ambiente para seguir incentivando ese mercado desregulado y de seguir atrayendo inversionistas extranjeros a seguir comprando carteras y carteras de propiedades, que es lo que venimos viendo de la pandemia para acá. En términos de los forced evictions, en el caso del caño, nosotros sí tenemos que relocalizar familias para poder llevar a cabo los proyectos de infraestructura, el dragado del caño y demás. Nosotros nos dejamos llevar por una ley que es, lo voy a decir en inglés, sorry por cambiar de idioma, el Urban Relocation Act,
que básicamente establece los derechos de los ocupantes cuando uno tiene que llevar a cabo proyectos de construcción. Es una ley de los Estados Unidos y que pues por nuestra relación colonial pues podemos aplicar acá. Y es bajo el marco, ¿verdad? De cómo nosotros llevamos a cabo realojos. Eh, que eso pudiera ser una sesión en sí misma, un proceso en el cual incluye participación ciudadana, incluye que la persona va a terminar con un hogar decente, seguro, sanitario y saldo, igual o mejor que el que tenía, ¿verdad? En su lugar de origen, pero eso es en el caso del caño. En el caso de Puerto Rico, sí se ha creado una conciencia general de rechazo a este tipo de adquisiciones por la fuerza y de lanzamientos de las personas, y sí se genera movilización y activismo político cuando se dan esas circunstancias. Ha habido un caso muy famoso en los últimos años de una señora en Aguadilla, que su familia, Aguadilla es un pueblo en el oeste, un pueblo costero hermoso, en un lugar espectacular, en una playa espectacular acá en Puerto Rico, y hay esta señora que su familia ha ocupado el espacio por más de 150 años y la quieren sacar. Y ha habido grandes movilizaciones. Así es que acá sí hay una conciencia, un poco separo, ¿verdad? La experiencia del caño de la experiencia nacional. En el caño lo manejamos de una forma muy particular dentro de un marco legal con unos reglamentos muy específicos, con participación del liderato comunitario en cómo se va haciendo. Y en el resto de Puerto Rico no hay no necesariamente se siguen esos mismos protocolos, porque esa es la realidad, pero sí hay una conciencia tanto de la gente sobre sus derechos y de cómo no permitir que se les saque de los lugares, como de los movimientos políticos y sociales de reaccionar y apoyar a quienes están viviendo ese tipo de procesos. Lo que sí no necesariamente hay, y que sí nosotros tratamos de trabajarlo acá en las comunidades del Caño, es la conciencia. Y ante la estrechez económica es complicado pedirle a la gente que tenga conciencia, ¿verdad? A nivel individual, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Las situaciones materiales de las personas les van a llevar a tomar decisiones y acciones que desde afuera es fácil decirle, mira, oye, no haga esto. Pero acá nos falta todavía desarrollar más conciencia sobre los procesos de especulación en sí mismos. Desde el huracán María en el 2017, Puerto Rico ha vivido procesos masivos de migración y hemos perdido mucha población. Así que tenemos muchas propiedades abandonadas. Entonces, de repente, a veces, cuando tú tienes el problema de una propiedad abandonada al lado tuyo y eso te genera problemas de seguridad, de salud, por sabandija y demás, puedes tender a pensar que qué bueno que compraron esa casa o qué bueno que compraron ese edificio porque se van a hacer cargo del problema. Entonces, creo que ahí a nivel nacional tenemos que todavía mucho terreno y mucho trabajo para cómo generamos esa conciencia sobre cómo se van llevando a cabo esos procesos especulativos, porque tal vez cuando en una comunidad, en un área, te dicen, qué bueno que compraron esas 5 casas porque ya no van a ser un problema para los demás, pues les alegra que hayan comprado esas casas, pero cuando se tranca el acceso a la playa o un bien común, acá se valora mucho, ¿verdad? Los elementos de la naturaleza que tenemos, entonces ahí la gente reacciona. Así que creo que todavía a nivel de movimientos sociales tenemos que lograr esas interseccionalidades para generar más conciencia y más activismo al respecto. I think that's an excellent place for Creo us que to es stop. un And I'm lugar sorry, I know there's a excelente couple of para remaining detenernos. questions, Hay un par de but I do preguntas, want to wrap up on time pero today. So I don't know quiero if the cerrar panelists a see those tiempo. No questions sé in the si los Q&A panelistas pueden can ver answer esas them. Please do preguntas feel en la free. sección de preguntas y respuestas, las I don't know pueden if anyone responder wants también. on the panel to say No any sé final si remarks alguien más before I del kind of wrap panel up tiene some of algún the comentario discussion today, final but if you antes would de like to, cerrar la please go conversación de ahead. hoy. You can Adelante, si es unmute así. now. I'd just like to say, Sí, solo just quería shine a little bit decir of a light on World Habitat, not to y make echar you uncomfortable, algo Abby, but de I luz think sobre World World Habitat does Habitat. such No an quiero amazing job at showing ponerte the power incómoda, that Abby, pero communities have realmente World Habitat ha to hecho un trabajo increíble realize en mostrar el the right poder to que tienen housing las in particular. comunidades, And it's just, como you tener create such an acceso amazing al space derecho for a la knowledge vivienda en exchange. And I particular, just would ¿no? like Pero to el thank you for that. espacio We que han rely on it creado a para lot in intercambio our de work. conocimiento es increíble. Quería agradecerles por eso.
Thank you very much. I think we'll take that as Muchas encouragement to gracias. keep Vamos going a with our tomar eso housing como insight aliento para sessions. seguir trabajando Um, y seguir teniendo estas I sesiones. really enjoyed this discussion Realmente today, and it's disfruté been such mucho a esta pleasure to hear conversación de more hoy. Ha about sido all un of the panelists' placer work escuchar and to hear más your sobre insight, el Julieta, as trabajo de los well. I think panelistas, también tus kind of comentarios, some of Julieta. the things I was Así thinking que about from algunas de the las cosas que conversation estaba today is, pensando a partir de la our conversación de discussion about hoy how no legal tool es works on cómo its own. We're ninguna really thinking herramienta legal about, funciona when I was sola, even ¿no? thinking Hay que and talking about these pensar, questions, it's kind of being like cuando one yo legal tool pensaba has en done estas this, and it's preguntas, very es, clear bueno, that it's actually una not just on herramienta its own. legal It's hizo esto, pero no very lo hace much how it sola. exists Eso ha within quedado the muy housing claro. context with the Existe community and dentro how del crucial contexto they de la are as a vivienda, dentro backing de la comunidad, y qué to crucial que it son to help como drive that momentum for soporte para accountability for ayudar housing rights. a ese I also impulso, thought it ¿no? was Para so interesting los to hear derechos a la how vivienda. Me these resultó tools muy take interesante time and escuchar they cómo take estas resistance. herramientas Hearing llevan how Mariolga tiempo, described requieren years of these resistencia, kind como of Mariolga dijo, this son really años. challenging work to Es kind un of trabajo muy to difícil tackle para former colonial, abordar current colonial and ideological esta relación colonial, attacks, as estos well ataques as also, David, listening ideológicos. to Y 13 también, years of David, escuchar developing sobre this los Housing 13 Act is años just de truly, desarrollo de truly esta ley de la remarkable. vivienda. Es realmente So increíble. the years that this take Así que los is años que really lleva admirable. And es then finally, admirable. Y I do want to finalmente, speak to quiero also the fact hablar that these también levels are all meant to work together and not in sobre que isolation. I thought, estos niveles tienen que Julieta, that's trabajar really clear todos that there's no juntos, real no en border forma between aislada, ¿no? international human Julieta dijo rights que no hay un as límite well entre el as, derecho the internacional de los trust that we've derechos heard about humanos tonight, the y statutes we've heard about tonight, and the el fideicomiso que hablamos national hoy, las housing leyes legislation. So nacionales de it's la fantastic to vivienda. kind of hear Es that none of these are fantástico really in isolation. escuchar And to que be honest, that ninguno de speaks more to estos also elementos why we create funciona en these forma spaces, these aislada. knowledge sharing Y por spaces, eso because creamos of the estos idea that espacios, ¿no? there De are many intercambio de different parts of conocimiento. this, but it Por is all esta idea de que helping esto to tiene contribute to muchas tackling the partes, housing pero crisis and todas helping ayudan a communities do abordar la that. crisis de vivienda y So, ayudan a las comunidades. on Así that que note, I'm going to thank con everyone for esto joining voy a agradecer a today. Thank you todos por to every single one acompañarnos of our hoy. panelists. Gracias a That todos was los really, really panelistas. insightful and Fue very realmente muy interesting. interesante. And I would also encourage Y people again, if you también would like to aliento a provide todos feedback a for this que si session, quieren please feel free darnos to feedback send an sobre email to esta World Habitat sesión, at pueden enviar un correo electrónico a World worldhabitat.org, because we Habitat, want to hear your feedback. We want to keep porque queremos refining these escuchar los sessions and how comentarios we de design ustedes, them. queremos And seguir then also refinando estas I know it's sesiones early, but y look out for the también sé World que es Habitat temprano, Awards pero call for estén entries in atentos January, everyone. a If you la have any friends, convocatoria para Mario los got any of próximos those premios de CLTs who are World working on Habitat. the Si tienen environment algún side, of course amigo we que would está love to hear them. trabajando en algún So fideicomiso comunitario de just tierras, keep queremos apprised, and you can also sign saber up for our sobre newsletter for ellos. any updates or Así new que sessions también ahead. But I just suscríbanse want to a thank you all very nuestras much today. gacetillas. Muchas It was an gracias a excellent session. todos. Fue una sesión excelente. Goodbye to our panelists as well. Y adiós a los panelistas también. Thanks, everyone. Gracias.